Los de mi generación, los que tenemos ya más de cierta edad, hemos convivido más de alguna vez con episodios de censura de productos culturales, películas, obras de teatro, canciones, conciertos y sobre todo libros. La censura más frecuente ha sido la de los libros. Yo tengo memoria de más de uno de estos casos. Y y no sé, ciertos libros censurados, libros prohibidos porque algún grupo se ofendió, algún credo, alguna institución. Y la justificación de quien prohíbe los libros siempre es la misma, siempre fue la misma, el miedo. Y de eso quería conversar ahora, el miedo a los libros. Pero quería abordar este asunto desde la literatura, desde tres excepcionales escritores que quiero que comentemos aquí. Uno es Ray Bradbury, el otro Aldous Huxley y el otro Umberto Eco. Ray Bradbury y su gran libro Fahrenheit 451, un librazo. Bradbury es un escritor estadounidense y la novela fue escrita en la década de los 50. Trata de un mundo del futuro, una sociedad futurista en donde los libros están totalmente prohibidos. Y quien los tiene, una persona que tiene libros o que lee libros es considerado un criminal y va para la cárcel. Es una fábula media absurda, una historia muy muy absurda, porque en aquel mundo del futuro los incendios catastróficos no acontecen. Y los bomberos, en vez de tener la misión de apagar los incendios, son convocados para provocarlos. ¿Y qué es lo que tienen que quemar los bomberos en esta sociedad del futuro? Los lugares donde hay libros, las bibliotecas donde hay libros, las casas donde hay libros, y los libros, los objetos. Entonces, en una situación grotesca y macabra, los vecinos, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Se está quemando la casa de mi vecino, por favor vayan, sálvenlos, apaguen el incendio, dicen, señores, por favor, les pido que por favor vayan y quemen la casa de mi vecino porque descubrí que tiene una biblioteca clandestina y tiene un libro de Víctor Hugo, un libro de Shakespeare, por favor vayan y quémenle todo. Así, eso es el escenario futurista apocalíptico de Bradbury, ¿sí? Y absurdo, grotesco. Y en ese contexto hay el personaje principal, el protagonista, se llama Montag, y es un bombero que justamente tiene esta misión de ser este bombero que es, la verdad, pertenece a... Los bomberos son una policía secreta, esta policía especial que se encarga de capturar después de ser denunciado, se encarga de buscar y capturar a las personas que tienen libros y quemarles sus bibliotecas o las casas donde están estas bibliotecas. Y este bombero, este señor Montag, comienza en el desarrollo de la historia, comienza a cuestionar lo que él hace, comienza a hallar que no es muy correcto lo que él hace. El mundo feliz de Aldous Huxley. Un clasicazo. Aquí está él. En esta novela, Huxley también imagina una sociedad del futuro. Fue escrita en los años 30, él es un escritor británico, y desde los años 30 imagina una sociedad del futuro en donde todo está ultra controlado, muy controlado. El Estado infiere en todo, el crimen fue controlado, las pasiones fueron controladas, no hay violencia, no hay depresión, no hay tristeza, todo el mundo está contento. Y quien domina el mundo son los científicos, ¿no? Sobre todo los biólogos y los psicólogos. Controlan el pensamiento, controlan las actitudes. Y bueno, habrían conseguido que no exista ningún tipo de tristeza, pero ningún tipo de mal, ¿no? Es como la utopía soñada de la sociedad sin males, ¿no? Todo está controlado y todo está depurado, todo está purificado. En esta sociedad totalitaria alguien podría pensar que el sexo debería estar prohibido y reprimido,
Muy por el contrario, era incentivado, pero como placer, ¿cierto? Era incentivado todo lo que tuviera que ver con el placer, con pasarlo bien. Eh, y además no existía la institución de la familia, no existía ningún credo religioso, las personas no llegaban a envejecer. Y el Estado proveía a los ciudadanos de una droga específica que se llamaba soma, una droga que no existe, ¿no? Que imaginada por el autor para esta historia. Entonces, en este mundo, los individuos eran fabricados por inseminación, ¿no? En tubos de ensayo, y eran acondicionados desde su nacimiento, desde su más tierna infancia, eran acondicionados para tener un lugar predestinado. Y era una sociedad de castas. Los individuos predestinados a ser la élite gobernante, la clase dirigente, los profesionales, eran condicionados para ser tales, ¿sí? En esta sociedad, a diferencia del libro de Bradbury, los libros no están totalmente prohibidos, pero para la casta delta, que es la casta de la servidumbre, los libros sí están prohibidos. Y a los niños de esta casta, cuando nacen, desde que nacen, son criados en una especie de laboratorio, reformatorio, parvulario, las tres cosas, ¿no? Donde se les educa, se les enseña y se les entrena a través de condicionamientos, ¿no? De estímulo-respuesta. Así es, aquí todos ya habrán leído El perrito de Pavlov, ¿cierto? Esta escuela primitiva de la psicología que es el conductismo, en donde el estímulo-respuesta es lo que explica todo. Yo creo que Aldous Huxley debe haber leído alguna cosa de eso, tal vez sea coincidencia. El asunto es que los individuos de la clase delta, que están destinados a ser la clase obrera, el proletariado, la servidumbre, ellos están acondicionados para tener asco de los libros, para tener repulsión de los libros. ¿Cómo lo hacen? Cuando a un niño se le hacía entrar en contacto con un libro, ver un libro, tocar un libro, y cuando acontecía eso le daban una descarga eléctrica. Le aplicaban electricidad. Brutal, ¿sí? O sea, ya estaban acondicionándonos para que nunca tuvieran contacto con el libro. Entonces se mantuvieran en su lugar reservado por la sociedad, ¿no? Entonces ahí el miedo a los libros en esta novela de Huxley es abordado desde ahí. La novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, a diferencia de las dos anteriores, no es una distopía, no es una sociedad ambientada en el futuro, sino que está ambientada en la Edad Media, en la Italia del Medioevo, en la época de la Inquisición. Entonces, no está hablando de una sociedad del futuro, sino está basada en un contexto histórico que existió, de hecho, ¿no? Que aconteció. Y en ese contexto, en un monasterio perdido en las montañas, llega un monje franciscano con su discípulo a este monasterio y comienzan a acontecer una serie de asesinatos. El abad, encargado del monasterio, le pide a este señor, a Guillermo, que por favor investigue, porque este señor tenía fama de tener una forma peculiar de entender las cosas, tenía un olfato de detective, una habilidad especial para investigar. Entonces le pide que por favor investigue estos crímenes antes de que la cosa pase a mayores. Y no les voy a contar el libro porque me imagino que tal vez muchos de ustedes quieran leerlo, no sé, no lo conozcan ni quieran... no les voy a contar los detalles, que son muchos. Pero así en síntesis, este señor, después de mucho investigar, descubre que los crímenes eran porque se quería impedir que ciertos religiosos, ciertos monjes accedieran a un libro prohibido, que era el libro perdido de la poética de Aristóteles. Y el religioso encargado de la biblioteca, el bibliotecario, que se llamaba Jorge, era el asesino, que para prohibir el acceso a este libro específico, provocó estos asesinatos. Entonces, sí, y su justificación era para que no entraran en contacto con un libro que podía inducirlos a ofender la religión, a ofender a Dios. 3 libros entonces en donde
En algunos no es la temática principal, pero se toca el miedo, el terror a que las personas entren en contacto con ciertos libros, y siempre desde una intención paternalista, ¿cierto? De que las personas no están dotadas de razón, de discernimiento, no, de ser tutelados, ser tratados como infantes, en una obsesión, ¿cierto?, de que el contacto con los libros puede provocar la infelicidad y puede provocar cuestionamientos que lleven a la inestabilidad, que lleven a que las personas sean tristes, a que las personas o a que las personas caigan en actos de herejía. Y quien entra en contacto con libros entonces es considerado un enemigo público, una persona que quiere el mal de la patria o el mal de la comunidad, de la congregación. Entonces hay que mantenerlos en la ignorancia y en la superficialidad. Ignorancia ahí significa estabilidad, ¿cierto? La estabilidad social para que no entremos en el caos, en la ignorancia. Y los censores tienen que ser ahí los tutelares, ¿no? Los que tienen que velar para que esas personas no entren en contacto con algo que puede provocar el mal de todos. Lo interesante de estas tres novelas es que se recoge el discurso de los censores, de las personas que prohíben. No es que los autores, no es que sea el discurso de los tres autores, sino que ellos escogen personajes que son los censores, los que prohíben esto. Y eso es muy interesante porque en los debates de la prohibición está esta cosa de cuáles son las justificaciones, ¿cierto? Los argumentos, la retórica de estas personas. Y yo quiero para eso leer algunos fragmentos en donde los protagonistas del libro discuten, dialogan con estos censores. Quiero leer un trecho aquí, si me permiten, del libro de Ray Bradbury. Recordemos, esta sociedad en donde los libros están prohibidos y los bomberos son una policía encargada de quemar los libros y de perseguir a quien tiene los libros. El bombero Montag conversa con su jefe, que es el jefe de los bomberos, el censor, que se llama Beatty, y Beatty ahí le explica a Montag por qué prohíben los libros y por qué los queman y por qué persiguen a las personas que tienen los libros. Y dicen cómo es positiva esta censura de libros, porque permitió la superficialidad, porque permitió que todo el mundo pensara igual, de manera uniforme, y cómo eso fue positivo. Voy a leer aquí lo que Beatty, el censor, le dice a Montag. Textual, ¿sí? Como las universidades producían más saltadores, boxeadores, aviadores y nadadores en vez de profesores, críticos, sabios y creadores, la palabra intelectual, claro está, se convirtió en el insulto que merecía ser. Siempre se teme a lo desconocido. O sea, aquí solamente ya entrenamos, ya la gente ya perdió el interés por querer pensar. Ya todo es superficial, y eso le dice el censor es positivo. Después da el ejemplo, ¿cierto?, del alumno, el alumno más aplicado de la clase en el colegio, ¿cierto?, que todos le hacían bullying porque todos lo consideraban diferente. Entonces dice, eso ahora no existe, ahora no hay miedo a ser diferente. Dice así, hemos de ser todos iguales. No todos nacimos libres e iguales, como dice la Constitución, sino todos hechos, fabricados iguales. Cada hombre la imagen de cualquier otro. Entonces todos son felices. Todos son felices porque no pueden establecerse diferencias ni comparaciones desfavorables. Y ahí dice, por eso es bueno, ¿cierto? Todos son felices, nadie se siente inferior ni superior. Y por eso es bueno prohibir los libros, dice, ¿cierto? Dice. Y por eso, textual, un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Domina la mente del hombre. ¿Quién sabe cuál podría ser el objetivo del hombre que leyese mucho? Yo no los resistiría ni un minuto. Por eso a los bomberos se les dio una nueva misión. Como custodios de nuestra tranquilidad de espíritu, de nuestro pequeño, comprensible y justo temor de ser inferiores, censores oficiales, jueces y ejecutores. Eso eres tú, Montag, y eso soy yo. No podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. Pregúntate a ti mismo, ¿qué queremos en esta nación por encima de todo? Las personas quieren ser felices y nuestra civilización se lo facilita.
Después da ejemplos de títulos de títulos de libros que pueden molestarles a ciertas personas, ¿no? A la gente de color no le gusta el pequeño Sambo. A quemarlo. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom. A quemarlo. Alguien escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón. Los fabricantes de cigarrillos se ofenden, se lamentan. A quemar el libro. Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador. O sea, el miedo a que las personas piensen demasiado, ¿no? El miedo a acabar con el control del pensamiento. En el libro de Huxley, acá voy a leer otro fragmento, esta vez del salvaje, que es el personaje disidente del libro, y que conversa con el inspector, que es el encargado de controlar el pensamiento y controlar las actitudes, ¿no? El inspector. El salvaje es alguien que no llegó a ser criado en este mundo, ¿sí? Y que le encanta leer a Shakespeare, le encanta la buena literatura, entonces queda chocado cuando ve que a los delta, a la casta de la clase obrera, le prohíben leer buena literatura. Le pregunta al censor, al inspector, le dice, ¿por qué no hacen que lean mejor Otelo? Ya se lo dije, es viejo. Por otra parte, tampoco lo entenderían. Bueno, dijo tras una pausa, entonces algo nuevo que se parezca a Otelo y que puedan entenderlo. Ninguno podría entenderlo. Si realmente se pareciera a Otelo, nadie podría entenderlo, aunque fuese nuevo. ¿Y por qué no? Porque nuestro mundo no es el mismo mundo que el de Otelo. No se puede hacer automóviles sin acero, y no se pueden hacer tragedias sin inestabilidad social. El mundo es estable ahora. Las personas son felices, tienen cuanto desean, y no desean nunca lo que no pueden tener. Están a gusto, están seguras, nunca están enfermas, no tienen miedo a la muerte. Viven en una bendita ignorancia de la pasión y la vejez. No están cargados de padres ni madres, no tienen esposas ni amantes que les causen emociones violentas. Están acondicionados. Y si cualquier cosa no anda bien, ahí está el soma. Esperar que los deltas sepan lo que es la libertad. Esperar que los deltas lean Otelo y comprendan a Otelo. Pobre infeliz. El salvaje quedó un momento en silencio. A pesar de todo, insistió obstinadamente, Otelo es bueno. Otelo es mejor que esas películas con los que los adoctrinan. Desde luego, dijo el inspector, pero el precio que hemos pagado por la estabilidad es ese. Hay que escoger entre la dicha y lo que las personas del pasado llamaban arte sublime. Nuevamente, el miedo a la inestabilidad, el remedio a que la ignorancia permita mantener las personas lejos de provocar el caos, lejos de cuestionar las cosas, lejos de pensar por sí misma, porque eso es sinónimo de inestabilidad social. Entonces, ignorancia es igual a estabilidad en la boca de estos censores, en la cosmovisión de estos censores, ¿no? Y por último acá, un pequeño fragmento del Nombre de la Rosa, cuando ya el monje Guillermo descubre a Jorge, el asesino, el bibliotecario, que estaba matando a las personas para que no accedieran al libro prohibido. Ya una vez que lo descubre y lo desenmascara, tienen un diálogo. Y Guillermo le pregunta a Jorge, pero ahora dime, ¿por qué quisiste proteger este libro más que otros? ¿Por qué si ocultabas tratados de nigromancia, páginas en donde se insultaba quizá mucho más el nombre de Dios? Solo por las páginas de este libro llegaste al crimen. Hay muchos otros libros que hablan de la comedia. ¿Por qué este te infundía tanto miedo? Porque era del filósofo. Cada libro escrito por ese hombre ha destruido una parte del saber que la cristiandad había acumulado a lo largo de los siglos. Con el filósofo se refiere a Aristóteles, ¿sí? Entonces, que era una fuente de autoridad, que era una persona con prestigio. Cada palabra del filósofo, por la que ya juran hasta los santos y los papas, ha trastocado la imagen del mundo. Pero aún no había llegado a trastocar la imagen de Dios.
Si este libro llegara, si hubiese llegado a ser objeto de pública interpretación, habríamos dado este último paso. ¿Pero por qué tienes tanto este discurso sobre la risa? ¿No eliminas la risa eliminando el libro? No, sin duda. La risa es la debilidad, es la distracción del campesino, la licencia del borracho. Incluso la Iglesia, en su sabiduría, ha permitido la fiesta, el carnaval, que permite descargar los humores y evita que se ceda a otros deseos y a otras ambiciones. Pero de esta manera la risa sigue siendo algo inferior, amparo de los simples. Pero aquí, y Jorge golpeaba la mesa con el dedo, cerca del libro que Guillermo había estado hojeando, aquí se invierte la función de la risa. Se la eleva a arte, se le abren las puertas del mundo de los doctos, se la convierte en objeto de filosofía. La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y por lo tanto controlable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo al diablo es un acto de sabiduría. El miedo, ¿no? Siempre el miedo a que se profane lo sagrado, a que las personas no hagan lo que tienen que hacer, lo que están predestinadas a hacer, no ofendan a quien no deben ofender, no ofendan la autoridad y no cuestionen su lugar en el mundo, su lugar, su condición social, no cuestionen nada. Está el miedo, siempre el miedo. Y es el miedo que encontramos a veces en algunas personas que quieren censurar estas obras, ¿no? Este tipo de obras. Obviamente, aquí en estas historias los censores son llevados al exagero, al extremo de matar en el caso del libro de Eco, al extremo de generar un control social ya extremo, drástico en el caso de Huxley, de Bradbury, por supuesto. Pero está la misma cosa, infelizmente, bueno, convivimos con eso. Fue parte de la historia. ¿Quién no recuerda la imagen de una fogata de libros durante la dictadura alemana de los años 30? ¿Quién no recuerda o quién no puede dejar de pensar del caso actual de Salman Rushdie? O aquí en el país donde yo vivo, en Brasil, hay un grupo político que quiere limitar que se enseñe al maestro Paulo Freire, uno de los más destacados intelectuales en educación, porque encuentran que sus ideas son peligrosas. O sea, todo bien, uno puede discrepar, uno puede discutir, pero prohibir que las personas no lean, no accedan a las ideas, no accedan a un texto, no accedan a un ensayo, no accedan a un tratado, a una obra de arte, a un libro didáctico, lo que sea, porque no deben pensar por sí mismas. Una discusión, ¿cierto?, muy actual, infelizmente, muy actual, y no solamente obra de ficción. En fin, aquí estos tres autores que tratan estos temas de manera inteligente y, en mi opinión, entretenida. Alguien discordará, por supuesto, pero aquí dejo la recomendación. Tres grandes autores, Ray Bradbury, Umberto Eco, Aldous Huxley. El nombre de la rosa, Fahrenheit 451, Un mundo feliz. Un abrazo. Hasta la próxima.